y regresamos. Ok. Ya continuamos, ¿verdad? Profesor. Bien, entonces les decía, Excel en sí tiene dos herramientas para encontrar raíces. Una se llama GoalSeek, buscar objetivo, y otra se llama Solver. Sin embargo, debido a toda la formulación, o mejor dicho, el conjunto de fórmulas y procedimientos que permite realizar Excel, también cada uno de nosotros podemos dar comandos y generar, por ejemplo, la tabla de bisección, la tabla de falsa posición, lo relativo a secante, a Newton-Raphson, dentro de las posibilidades y restricciones o limitaciones que tiene Excel. Entonces, son dos caminos distintos. Si quiero usar las dos herramientas que ya están preprogramadas en Excel, utilizo GoalSeek o Solver. Pero también puedo ir haciendo mis hojas de cálculo y yo ir por celdas generando lo necesario. Ya ven que tiene capacidad repetitiva de copiar y pegar, lo cual ahorra el que no todas las celdas tengan que estarse programando. Se programa un renglón y se copia varias veces para formular la tabla de solución de una ecuación. Pero primero vamos a ver qué nos dice el autor respecto de estas dos herramientas. Entonces, estábamos en que para la ecuación que dio lugar a la f de x igual a x menos coseno de x, ¿qué vamos a hacer? Bueno, entonces, en una columna vamos a generar los valores de x manualmente, ¿sí? Con el encabezado de x. Esto de valores y esto de x son letreros, puramente letreros. Del 0 al 2 son valores que uno puede generar, ya sea uno por uno o en forma automatizada, como lo permite hacer Excel. F de X, si bien este renglón o esta celda es una etiqueta nada más, un letrero, el generar la fórmula para cada una de las demás celdas en la columna de f de x ya van a estar sujetas a fórmulas de Excel relativas a las celdas de los valores de x. Observen, por ejemplo, esta que ya está indicada, es la B11. La B11, si ustedes ven acá arriba, dice, es igual a A11 menos coseno de A11. ¿Y quién es A11? Pues A11 es la celda en donde está este número, 0.73 90 85. Ya con la tabla realizada se puede también, con la herramienta que trae el mismo Excel, generar esta gráfica. Yo me imagino que ustedes, dentro de lo que han ido trabajando en ingeniería, en Excel, pues saben generar gráficas, ya que aquí yo no lo voy a enseñar, ¿sí? Entonces, nuevamente, se genera una columna etiquetada con X y con números que uno por uno pueden irse tecleando o se teclean dos de ellos y de ahí en forma automatizada se generan los demás. F de X encabeza una columna en donde esa F de X es una etiqueta nada más, un letrero, y todo lo demás son fórmulas que el mismo Excel me permite generar, como lo está indicando aquí la celda B11, con base a su respectiva celda a la izquierda.
Por ejemplo, el menos 1 se generará como igual a 3 menos coseno de A3. Algo que ahorita se me ocurre es que en todo caso, si tienen duda en la computadora y en el software en particular que estén utilizando, hagan una prueba con seno y coseno para ver si está en radianes, porque recuerden que nosotros todos los cálculos que hagamos en métodos numéricos implican que nuestra calculadora, o en este caso nuestro software, esté trabajando en radianes, ya que en caso contrario vamos a obtener resultados erróneos debido a que estaríamos mezclando. Si aquí uso grados, aquí no serían grados, aquí serían números reales. A fin de cuentas, los radianes son números reales, entonces, si yo uso radianes, estoy usando las mismas unidades en las cantidades que maneje, por ejemplo, aquí en este número y aquí en el argumento de coseno. Entonces, chequen siempre que se esté trabajando en radianes. Bueno, ok. Con esto, entonces, dice aquí, valores para prueba y error. ¿Qué nos está dando aquí la pauta para saber por dónde está la raíz? Pues el hecho de que para punto 5 la función es negativa y para 1 ya es positiva. Entonces, cruza al eje de las X y por lo tanto hay una raíz. Esta probablemente ya la obtuvo con una de las herramientas que les comento. Vamos a ver. Dice, use la herramienta GoalSeek para localizar una raíz simple. Una raíz simple quiere decir una raíz en un intervalo que estemos trabajando. Se va a resolver x menos coseno de x. Crear una celda que tenga el valor de la función en cuestión y hacer después el valor dependiente de otra celda, o sea, x y f de x. Una vez hecho esto, de la barra de herramientas se selecciona el menú Data o Datos en español. Después, dentro de What If Analysis, se selecciona GoalSeek. Va a aparecer una ventana de diálogo pidiendo se especifique una celda para un valor al modificar otra celda. Suponga que como en la figura 7.6, el valor propuesto se escribe en la celda A11, que es lo que yo les decía. Ese último par de celdas ya estaban trabajando con GoalSeek. Y la función resultante en la celda B11. La ventana de diálogo para GoalSeek será la de la derecha. Cuando se seleccione el botón OK, una ventana de mensaje presenta los resultados de la ventana de abajo. Las celdas de la hoja de cálculo se modificarán con los nuevos valores como se muestra en la figura 7.6. Aquí está. O sea, esto ya es qué valor usamos para que GoalSeek determine cuál es la X respectiva, ¿verdad? Acá nosotros damos las X y Excel calcula f de X. En GoalSeek nosotros damos aquí cuánto queremos que valga la función y Excel GoalSeek me dice cuánto vale X para que la función valga 0. Aquí, como pueden ver, no es exactamente 0. Es una cantidad que tiene 10 ceros antes del 3. Esto es menos 0.10 ceros, 3,2. Bueno, para efectos prácticos viene a ser casi 0. Entonces, este otro valor de X es tomado como válido como raíz hasta los decimales que están aquí, que son 2, 4, 6. Regresando acá, entonces,
Cuando localizamos la herramienta GoalSeek, le decimos cuál es la celda a la que nosotros le vamos a dar valor. B11, pues sí, porque esa es la de la función, B11. ¿Cuánto quiero que valga? Yo quiero que valga 0. Y me dice, yo voy a cambiar, ¿verdad? El Excel va a cambiar una de las celdas que yo le diga. Ah, pues yo le digo que es la A11, ya sea eligiéndola o tecleando directamente su dirección A11, porque ahí quiero que me ponga la raíz. Una vez que doy todo esto, le doy OK y GoalSeek me debe de mandar un mensaje como este, ¿sí? Si todo va bien, va a ser como en este caso. Goal, buscando con respecto a la celda B11, y ya cuando termina dice, encontró una solución. Valor objetivo o valor de la función, 0. Ese era el que nosotros propusimos. Dice, y realmente el valor que obtuve actualmente es este. Por eso aquí aparece este valor, que les digo, no es 0 tal cual, pero para efectos prácticos y de acuerdo a las aproximaciones y exactitudes que manejamos, es como si fuera 0. ¿Ok? Bueno. Después viene como solver, se puede utilizar también. GoalSeek es el más sencillo, es el, digamos, elemental. Solver no tan solo me resuelve ecuaciones de una sola incógnita, puede, como aquí pueden ver, resolver ecuaciones de 2 incógnitas. Y Solver también me permite resolver problemas, por ejemplo, de programación lineal. Una de las experiencias educativas que se manejan en ingeniería mecánica, creo que ustedes no la llevan, que es investigación de operaciones. Bueno, el también utilizar Solver implica primero nosotros elegir algunas celdas en donde queremos que haya algunos valores y posteriormente, al aplicar Solver, le decimos que queremos que el valor en una cierta celda llegue a 0, por ejemplo, y cuánto va a valer la o las raíces que se estén buscando. En este caso, como pueden ver, son 2 ecuaciones con 2 incógnitas, no son lineales, son no lineales y tal cual se utilizan para este ejemplo. Para no enredarlos muchos, ese ejemplo lo voy a dejar pendiente, bueno, no pendiente, lo voy a omitir. Y lo que sí, una vez que nosotros ya elegimos nuestras celdas, se nos va a aparecer un cuadro como este, en donde vamos a poner cuál es la celda objetivo, o sea, dónde está la función en sí, la expresión o fórmula de la función, qué buscamos, si un máximo, un mínimo, en particular para resolver ecuaciones, le vamos a poner que buscamos valor. ¿Qué valor? 0. ¿Qué celda o celdas van a estar cambiando? Ah, pues estas son las incógnitas. Recuerden que aquí son 2, porque se trataba de resolver 2 ecuaciones simultáneas. Si nada más tenemos una sola, pues ponemos el nombre o la etiqueta de la celda en donde está nuestra variable X. Y una vez que tenemos, no hay que hacer caso de esto, esto se usa en programación lineal, le damos resolver y nos debe de dar en donde pusimos la celda objetivo un valor 0 o muy, muy cercano a 0.
y en donde nosotros pusimos la incógnita, la raíz respectiva. Ese es el punto. Bueno, es en Excel. En MATLAB tenemos dos posibilidades. Una para ecuaciones en general, algebraicas y trascendentes, y otra que específicamente trabaja con polinomios, pero la gran ventaja en ese caso de los polinomios es que nos permite calcular raíces reales y complejas. La primera herramienta de MATLAB, que debe tener su equivalente en Scilab, yo la verdad les soy sincero, he usado más MATLAB que Scilab, entonces habría que buscar en la literatura de ayuda de Scilab. En MATLAB se llama F0 con Z para localizar la raíz de una función. Su sintaxis es el comando o aplicación de MATLAB, la herramienta de MATLAB, F0, se abre paréntesis, aquí ponemos la expresión de la función, el valor x0 con que nosotros estemos iniciando nuestro procedimiento, y acá alguna o algunas opciones que quisiéramos aplicar al comando. Esto también en la literatura viene a qué se refiere. Ahora, cuidado porque si usamos este comando, F y X0 deben de estar dentro de lo que se llama el uso analógico de las expresiones, ¿sí? Vamos aquí al ejemplo. Recuerdan que en el cuerpo del libro, o más antes en el libro, nos planteaban esta ecuación, este polinomio de grado 10, en donde se veía que falsa posición tardaba más y Newton-Raphson muchísimo más en tratar de llegar a una raíz de este polinomio, y en cambio bisección se tardaba menos, ¿sí? Bueno, pues aquí lo usa MATLAB para resolver con F0. ¿Qué utiliza? Bueno, dice, tiene dos raíces, menos 1 y 1. Si consideramos el intervalo x subíndice L igual a 0 y xu igual a 4, con MATLAB tendríamos lo siguiente. Primero, definir un vector x0 con dos valores, el 0 y el 1.3. De ahí definimos la variable x con la herramienta F0, se abre paréntesis, y este arroba paréntesis x es para decirle a MATLAB que lo que viene es una expresión que así la debe de manejar, como una expresión bueno, lógica o analógica de x a la 10 menos 1. Si no le pongo esto, me va a mandar un error, porque pediría que más antes estuviera definido. Y de ahí le digo que utilice el vector x0, que ya lo inicialicé antes. Con esto trabaja MATLAB y me da la solución, ¿sí? En cambio, si queremos trabajar con como ven, x0 es este intervalo, ¿sí? Si quiero la raíz negativa, trabajo con un intervalo negativo, lo defino también, uso el comando F0, con todo lo demás igual que acá, pero ahora MATLAB me da el valor menos 1, ¿sí? Inclusive cuando se usa el valor inicial 0, me da el valor menos 1.
Bueno, entonces F0 es el que me resuelve ecuaciones. Esa es la primera herramienta. La otra herramienta, como les decía, me permite resolver polinomios. Y no tan solo me da raíces reales, sino también complejas. Y para ejemplo, toma el autor este polinomio de quinto grado, que de antemano dice tiene 3 raíces reales y 2 raíces complejas para completar sus 5 raíces. Las raíces reales aquí nos las da, las raíces complejas también. Bueno, pero ¿cómo trabaja MATLAB para resolver ese polinomio, esa ecuación? Primeramente, observamos todos y cada uno de los coeficientes de la expresión del polinomio. Este tiene coeficiente 1, menos 3.5, 2.75 y así sucesivamente. Si algún término correspondiente a alguna potencia de x no estuviera, consideramos que su coeficiente es 0. Bueno, como pueden ver, primeramente se genera un vector, el vector A, con todos y cada uno de los coeficientes del polinomio. Chéquenlos y verán que están todos. Una vez de que ya los tenemos, aquí, bueno, hace una pausa el autor y dice que también existe un comando que se llama polyval, que con el vector A de coeficientes del polinomio y una X en particular para la cual quisiéramos tabular, nos regresa el valor de la función, o sea, del polinomio, instantáneamente. ¿Sí? Entonces, si le dan esto como vector y de ahí el comando polyval entre paréntesis A, 1, le están pidiendo cuánto vale el polinomio, cuyos coeficientes son estos, cuando x vale 1. Bueno, pues debe de regresar este valor, menos 0.25, como está aquí anotado. También MATLAB pues, permite evaluar la derivada respectiva. Si nosotros le decimos con el vector original del polinomio A, le decimos polyder, me va a generar no un solo valor, me va a generar un vector MATLAB. ¿Qué es este vector? Pues son los coeficientes, pero aquí, a ver, sí, aquí pueden ver que está el polinomio original que se guardó en A, ¿sí? Vean cómo están las potencias, los coeficientes. Cuando yo le digo polyder A, me regresa los coeficientes del polinomio derivada o de la derivada del polinomio original. ¿De acuerdo? No me devuelve las potencias, los exponentes. Se supone que yo ya sé que este corresponde con la potencia 0 o exponente 0, 1, 2, 3 y hasta el cuarto. Entonces, polyder me da los coeficientes de la derivada del polinomio original A. Bueno, ahí nos va enseñando algunas cosas MATLAB, pero finalmente llegamos a la herramienta, al comando que nos calcula las raíces del polinomio original, que por cierto ya se quedó por acá, ¿verdad? Esto. ¿Qué le tengo que decir? Bueno, si yo no he cambiado
Aquí, ya. Si yo no he cambiado, es que aquí aplican roots, que es el comando que les voy a enseñar, pero con otro vector de coeficientes. Entonces, aquí tenemos nuevamente A es el vector donde están los coeficientes del polinomio de quinto grado que ya vimos. Bien, entonces, con una variable, que va a ser vectorial, por cierto, o un vector, y el comando roots, yo le digo R igual a roots del polinomio A. Al poner A aquí, quiere decir que yo le estoy diciendo que me refiero al polinomio original, al de quinto grado. Y en el tiempo que casi ni se da uno cuenta, nos regresa MATLAB las diferentes raíces del polinomio de quinto grado. Menos 1, 2, estas complejas, conjugadas, 1 más 0.5i, 1 menos 0.5i y 0.5. Las 5 raíces del polinomio original. Entonces, esas son las herramientas que pueden utilizar para calcular raíces de una sola variable, de ecuaciones de una sola variable. Como les decía, de ahí viene MATCAD. Otra vez. MATCAD es otro paquete de herramientas medio parecido a MATLAB, pero digamos que es más simbólico. Casi no se ha llegado a utilizar. Yo por ahí lo conocí y pues sí, tiene sus ventajas. Vean, por ejemplo, esta es una imagen de cómo resuelve MATCAD una ecuación con una sola variable. Permite plantear la ecuación como tal, dar un valor para X, resolver o encontrar la raíz o raíces según se requiera. Por ejemplo, aquí nos dice que para resolver usamos este comando. La sintaxis es muy importante, dos puntos igual, root de f de x, x, donde x fue definido como un valor inicial 1, y de ahí nos da el valor o valores de la solución. ¿Sí? Bueno, eso es en cuanto a estas herramientas. Acá. Ahora, permítanme tratar de echar a andar. Bueno, voy a dejar de compartir lo del libro y vamos a entrar a Excel. ¿Ya están viendo Excel? Bueno. Ya, profe. Sí. Ok. Bien. Miren. Para utilizar Excel
libremente, no con GovSig ni con Solver, libremente que uno vaya generando sus tablas. Y lo que se hace es lo siguiente. Vean ustedes que aquí dice método de bisección y la ecuación en turno es f de x igual 4 por seno de x menos x menos 1. Bueno, en un inicio vamos a considerar primeramente que tenemos número de iteración la columna de XL, la columna de XU, la columna de F de XL. Aquí, como está automatizado, me di el lujo de poner la columna F de XU, la columna de XR, que van a ser las aproximaciones a la raíz que busco, y el F de XR respectivo. También una columna con el epsilon A en porcentaje. Bueno, si yo tengo que resolver esta ecuación, recuerden que antes que nada debo de asegurarme de trabajar en un intervalo en donde los valores de la función cambien de signo. De alguna manera, antes de entrar a esta tablita, yo determiné que entre el 0 y el 1 hay un cambio de signo en la función, como pueden ver. Para xl igual a 0, f de xl vale menos 1. Para xu, que vale 1, f de xu vale 1.36, etc. Entonces, sí hay un cambio de signo, por lo tanto, yo elegí este como mi intervalo inicial para calcular o aproximar una raíz. En este primer renglón, bueno, primero están las etiquetas, ¿verdad? Los letreros. En este primer renglón, yo voy poniendo numéricamente el 0 y de ahí el 1. En la celda D4, que es la de f de xl para este renglón, yo utilizo la fórmula y defino igual 4 por seno de B4 menos B4 menos 1, que es esta fórmula, pero relaciono aquí que la aplique o que la calcule con relación a la celda B4. ¿De acuerdo? B4, B4. B4 en ese momento vale 0, por lo tanto aquí se obtiene ese valor. F de XU, pues nuevamente defino la fórmula en su lugar de Excel con relación a el valor que en ese renglón tenga XU y que corresponde a C4. Vamos a ver, efectivamente, 4 por seno de C4 menos C4 menos 1. Muy bien. A partir de aquí, yo empiezo a usar el método de bisección para primero calcular XR, que no es otra cosa más que XL más XU entre 2. Ah, pero aquí XL yo la referencia la hago a B4 más C4 entre 2, como pueden ver en la fórmula que está aquí. Es como si estuviera yo dando XL más XU entre 2 para este renglón. Entonces, Excel me da el valor respectivo, 0.5. 0 más 1 entre 2, 0.5. En la columna de f de XR, pues como ya calculé XR, que está en la celda F4,
yo defino nuevamente la fórmula 4 por seno de F4 menos F4 menos 1 y por lo tanto estoy calculando cuánto vale la función en XR. Como ya les he mencionado, para epsilon A, en el primer renglón o iteración, no tengo forma de obtener la aproximación anterior, por lo tanto no hago cálculo. Bueno, pues aquí le pongo nada más unas rayitas. Muy bien. Hasta ahí únicamente he usado Excel para automatizar el cálculo, por así decir, de XR, de f de XL, de f de XU y de f de XR. En el segundo renglón ya no pongo los números que puse en el primero, como pueden ver. Para XL y XU estoy haciendo una operación lógica respectivamente. Esto es, la celda B5, que va a ser el nuevo valor de XL, ¿qué me dice el método de bisección al respecto? Bueno, me dice que si yo multiplico f de XL por f de XR y me da negativo, como en este caso, ¿qué va a pasar? Que yo voy a trabajar con el nuevo valor que se tiene. A ver, f de XL negativos. Perdón, recuerden, f de XL por f de XR negativo quiere decir que la raíz está entre XL y XR. Por lo tanto, XL permanece con su valor y XU cambia al nuevo valor que se obtuvo de XR. Esto es, la raíz se queda en el subintervalo de la izquierda. ¿Cómo incrusto, por así decir, cómo doy esa operación lógica en Excel? Bueno, afortunadamente Excel me permite usar esta operación lógica que dice, si D4 por G4, ¿quién es D4? F de XL, por G4, F de XR. Si el producto es positivo, entonces que esta celda tenga el valor de F4, que sería la XR. Pero como no es negativo, entonces esa celda va a tomar el valor B4. Y por eso se queda como está. El B4 era 0, ahora el B5 se queda con ese valor 0. En cambio, para la celda C5, la misma operación, pero la planteo si D4 por G4, o sea, si f de XL por f de XR negativo, como realmente fue, entonces en la celda C5 va el F4, este valor, y ya en caso contrario, si hubiera sido positivo el producto, se quedaría como tal, como C4. De esa manera, en forma automatizada, se genera este nuevo intervalo, que va de 0 a 0.5. Lo demás, pues es lo que ya saben, se calcula f de XL con su fórmula, f de XU con la celda y la fórmula, el nuevo valor de XR como la semisuma de las celdas correspondientes, B5 más C5, que me da 0.25, y una vez que tengo el nuevo XR, con la fórmula respectiva, obtengo f de XR.
Aquí en este renglón ya puedo calcular epsilon A como valor absoluto, aproximación actual, 0.25, que está en F5, menos aproximación anterior, F4, ¿sí? Entre F5%. Bueno, pues me da en este momento el 100% para epsilon A. Puedo todavía inclusive automatizar esto más si lo comparo con un epsilon S. Eso ya no lo hice, ¿verdad? Bien, una vez que ya tengo ese nuevo renglón, ¿qué hago? Pues sencillamente lo copio y lo pego para todos los demás renglones, respectivamente, para no estar haciendo de uno en uno cada uno de los cálculos. Y de esa forma automáticamente se me va generando la sucesión, ahora sí la pueden ver como una sucesión convergente que se va acercando a la raíz de la ecuación en turno. En este caso, 4 seno de x menos 1 igual a 0. ¿De acuerdo? Y por otro lado, pues voy mirando cuánto va disminuyendo epsilon A, que así debe de ser, ya que en caso contrario quiere decir que algo anda mal. Y en este momento, si epsilon A es 0.004459, etcétera, ya es menor que 0.01, ¿verdad? Es más, desde aquí ya era menor que 0.01. Si yo continúo copiando y pegando, voy a dar lugar a más cálculos, a más iteraciones que me generen una aproximación más precisa. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? No muestra ninguna. Bueno, entonces, por ahí les va a costar algo de trabajo a lo mejor al principio, pero pueden echar a andar su Excel, empezar a trabajar con una ecuación que ya hayamos resuelto para que vean que realmente lleguen al resultado y de esa manera automatizar sus procesos. Entonces, esto es usar Excel con el mínimo de programación, pero automatizando lo que en un cierto momento no quiero hacer manualmente y que me va a llevar al resultado deseado. Bueno, aquí lo tengo para otras ecuaciones, por ejemplo, para esta. E a la x menos x cuadrada más 3x menos 2. También pueden ver que los primeros valores son numéricos para xl, x1, los demás son la fórmula de la ecuación, e a la x, etcétera, etcétera. Pues como siempre, nada más sus respectivos xl más xu entre 2. El epsilon a, pues la fórmula de siempre. Y va generándose la sucesión que nos lleve a la raíz. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, ese se los mostré para que ustedes lo hagan. Ya solamente que realmente sean muy malos en Excel, pues les pasaría una de estas hojas para que la vean. Pero primeramente pruébenlo ustedes. ¿De acuerdo? Bueno, dejamos entonces el Excel y nos vamos nuevamente al libro. Vamos a ver, antes de que les comparta.
Bueno, me detuve aquí en la tabla PT 2.4 del libro de métodos numéricos, en donde viene un resumen de los algoritmos que se presentaron para calcular una raíz de una ecuación de una incógnita. Está el de bisección, que es lo más importante. Una pequeña figura que nos describe qué es lo que hace el método. Está el de la falsa posición, su fórmula, sus operaciones lógicas, la gráfica de qué está haciendo realmente, ¿verdad? El método de Newton-Raphson, su fórmula, qué es lo que va haciendo en cada paso, sus criterios para detener el procedimiento en cada caso, por así decir, este es el epsilon A y debe de cumplirse. Por cierto, aquí dice menor o igual. A veces los libros no son congruentes. En general lo trabaja como menor estrictamente que epsilon S y así se los he recomendado y así se va a pedir que sea esta cantidad de epsilon A menor que epsilon S para detener o terminar el procedimiento. Secante, que ahorita probablemente ya puedan ustedes explicarse la diferencia entre el método de falsa posición y el de la secante. El de la falsa posición, que requiere encerrar a la raíz en un intervalo, y el de la secante, que elige dos valores, y aunque prácticamente va trazando los mismos segmentos de recta para localizar la nueva aproximación a la raíz, pero es un método abierto y este es un método cerrado. Esa es la diferencia. Hasta en sus fórmulas se parece, pero la idea central es diferente. Bueno, pues eso es por lo que respecta a un resumen de esos métodos. Ya aquí en la parte 3, pues ya viene lo relativo a ecuaciones algebraicas lineales, que como les decía, por un lado, pues les mandé por ahí 3 hojas del libro de Burden y Faires. ¿Por qué? Porque esa introducción que da se me hace a veces más precisa que la que da el Chapra. Pero bueno, de una o de otra forma, vale la pena también ver esta. En la parte 3 trataremos con ecuaciones algebraicas lineales que tienen la forma general de este tipo. En las clases presenciales, en este tema en particular, yo les escribía en el pizarrón lo más posible de cada ecuación del sistema para que ustedes, por así decir, se dieran cuenta de que a diferencia de cuando se ven la solución de dos ecuaciones con dos incógnitas o cuando se aplica Kramer o Kramer para resolver tres ecuaciones con tres incógnitas, aquí estamos hablando de algo mucho más general. Puede hablarse de cientos o de miles de ecuaciones con miles de incógnitas y los métodos se van a poder aplicar para resolver sistemas de ese tamaño, de esa dimensión. Una limitación del método de Kramer o Kramer, pues es que de acuerdo a los determinantes, pues es recomendable para sistemas pequeños de menos de 5 ecuaciones con 5 incógnitas, porque se vuelve ineficiente posteriormente. En cambio, los métodos que aquí vemos numéricos, pues tardarán en algunos casos mucho en resolver un sistema, porque el sistema sea muy grande, pero lo va a resolver y buscándole algunos
detalles por ahí se pueden hacer eficientes aún para sistemas grandes. Entonces, la imagen general aquí, pues desafortunadamente es pequeña con respecto a cómo uno quisiera plantear al grupo cómo es realmente el hablar de un sistema de ecuaciones lineales ya real. Aquí nada más vienen pues hasta lo que sería fila 1, columna 1, fila 1, columna 2, fila 1, columna n, ¿verdad? Los coeficientes, las incógnitas, los lados derechos o vectores independientes, sus componentes desde B1, B2 hasta Bn. De ahí, bueno, pues como quedan ya indicadas las demás ecuaciones, vemos ya nada más la última, A subíndice N1, X1, que quiere decir el término de la ecuación enésima o la fila enésima, columna 1, su coeficiente por la incógnita respectiva, y así sucesivamente. El coeficiente de la ecuación enésima, columna 2, por la incógnita X2, y finalmente el coeficiente ANN, que está en la última ecuación, en la última columna que se tenga, multiplicada por la incógnita respectiva xn, igual a bn. Ahora bien, debemos de conocer a qué se refiere cada uno de estos elementos. Por un lado tenemos, dice, las A son los coeficientes constantes y son números reales, quizá eso no lo dice. Las B son constantes, no están multiplicadas por ninguna incógnita y también son números reales. N es el número de ecuaciones. Los sistemas lineales, además, deben de cumplir con que cada una de las incógnitas esté elevada a la potencia 1 o puede no aparecer, en cuyo caso su potencia sigue siendo 1, pero el coeficiente puede ser 0, ¿verdad? Bueno, entonces, además, los sistemas que resuelven los métodos que se ven aquí son sistemas autoconsistentes. ¿Qué queremos decir con eso? Que cada sistema tiene una solución y esa solución es única. O sea, el vector X, que es el vector solución, va a tomar su conjunto de valores, pero es una solución única. Si no tienen solución única o no tienen solución, entonces no pertenecen al grupo de sistemas que se resuelven con los métodos que aquí se presentan. ¿De acuerdo? Dice, si son pocas las ecuaciones, o sea, un conjunto de ecuaciones menor o igual a 3, las ecuaciones lineales pueden resolverse con rapidez mediante técnicas simples. Sin embargo, con 4 o más ecuaciones, la solución se vuelve laboriosa y debe usarse computadora. Históricamente, la incapacidad para resolver a mano los sistemas de ecuaciones más grandes ha limitado el alcance de problemas por resolver en muchas aplicaciones de ingeniería. Antes de las computadoras, las técnicas para resolver ecuaciones algebraicas lineales consumían mucho tiempo y eran poco prácticas. Esto restringió la creatividad debido a que con frecuencia
los métodos eran difíciles de implementar y entender. Como resultado, las técnicas se sobreenfatizaron, o sea, el cómo resolver la ecuación, a expensas de otros aspectos del proceso de solución de problemas, como la formulación y la interpretación de los problemas. El surgimiento de las computadoras fácilmente accesibles hizo posible y práctico resolver grandes sistemas de ecuaciones algebraicas lineales simultáneas. Así puede enfrentar ejemplos y problemas más complicados. Y se cuenta con más tiempo para usar las habilidades creativas, hablan ya del ingeniero, ¿verdad?, que pondrá mayor énfasis en la formulación del problema y en la interpretación de la solución. Bueno, aquí nos da un panorama de cómo es que surgen los sistemas de ecuaciones lineales. Normalmente cuando se aplican leyes de conservación, como por ejemplo de la masa, la energía y el momento, conducen a ecuaciones de balance o de continuidad que relacionan el comportamiento de un sistema y con eso da lugar a sistemas de ecuaciones. De ahí no se hizo todavía el rollo de cómo es que surgen por otros campos hasta las ecuaciones diferenciales. Al resolverlas con unas técnicas dan lugar a sistemas de ecuaciones algebraicas simultáneas, ¿sí? Y por eso también son importantes en la ingeniería. En ingeniería normalmente surgen muchas ecuaciones diferenciales a resolver, y esas técnicas de resolverlas a través de convertirlas a uno o más sistemas de ecuaciones algebraicas lineales simultáneas, pues es muy importante. Bueno, aquí, bueno, pues tenemos que ver, yo supondría que cada quien ha manejado ya álgebra lineal, aunque sea en sus aspectos más elementales, pero vamos a ponernos de acuerdo en la notación matricial, que es muy importante. Aquí normalmente en la clase presencial yo les preguntaba, ¿es lo mismo una matriz que un determinante? ¿Sí o no y por qué? Y difícilmente me lo contestaban, ¿eh? No sé si ustedes sí alcancen a distinguir si es o no lo mismo una matriz que un determinante. Si alguien me puede decir la diferencia entre uno y otro, se lleva una nota buena. A ver quién dice yo. Profe, ¿Sí? la matriz puede dar un resultado único y ¿cómo se llama? Y la determinante puede ser conmutativa, algo así recuerdo. Pero no La sé si está respuesta bien. es incorrecta, como luego dicen en los concursos. Lo siento, Landa. ¿Alguien más? Alguien una vez dijo, es que la matriz lleva una especie de paréntesis cuadrados y el determinante nada más unas rayitas. Pues sí, es cierto, tiene gráficamente esa diferencia, pero no es la diferencia matemática que los define. ¿Alguien más? ¿Nadie más?
Pues podría ser, por ejemplo, que en realidad la matriz no nos va a dar como un resultado único, sino que podemos hacerle, digamos, diferentes operaciones, pero realmente va a seguir siempre como matriz. En cambio, una determinante, lo que nos va a dar al final es un único número, porque digamos que ese es el objetivo de la determinante, que ya con operaciones nos dé, ahora sí que un número, ¿cómo se dice? Un número escalar. Por ahí va, Casas. Por ahí va. No, no me gustó, no está totalmente correcto lo de la matriz, que además no sé por qué le dicen la determinante. Normalmente en los libros se habla como de él, digo, sin ofender a lo actualmente femenino, pero se dice el determinante y la matriz, eso sí. Casi le diste. Bueno, te lo voy a dar por buena porque lo de determinante está correcto. Eres Casas del Valle, ¿verdad? Sí, maestro, gracias. Bien, pueden leer aquí, primeramente, ¿verdad? Aquí nos dice que es una matriz. Una matriz consiste en un arreglo rectangular de elementos representado por un solo símbolo. Un conjunto horizontal de elementos se llama un renglón o fila y uno vertical, columna. El símbolo que la representa normalmente lo ponemos así entre paréntesis cuadrado, es la notación breve para la matriz y sus elementos designados aquí o denominados aquí como A subíndices y J designa cada elemento individual de la matriz. Entonces, como quien dice, y aunque no sea la definición formal, como quien dice, una matriz tiene un cierto número de vectores fila o renglón, pero también se puede decir que está compuesta por un cierto número de vectores columna, y cada uno de esos vectores tiene sus elementos ordenados y que en el caso de la matriz se distinguen, como aquí dice, el primer subíndice I de A y J siempre designa el número de renglón o fila en el cual está el elemento. El segundo subíndice J de A y J designa la columna. Y nos pone el ejemplo. El elemento A, subíndices 2, 3, nos dice que el elemento está en el renglón o fila 2 y en la columna 3. Y aquí aparece renglón o fila 2, columna 3. Entonces, una matriz es un arreglo rectangular de elementos. Inclusive, en su caso más general, esos elementos pueden no ser números, podrían no ser números. Ya en nuestro caso, en nuestro conjunto de lo que estamos hablando, en nuestro dominio, sí son números o letras que representen números. Cada uno de esos elementos del arreglo rectangular de una matriz. Entonces no es otra cosa más que eso. Varios números o elementos que están ubicados de tal manera que yo pueda distinguir cada uno de ellos a qué renglón y a qué columna pertenece. Así de sencillo y general es una matriz. En cambio,
Un determinante, para empezar, es un número real, como dijo su compañero, un escalar. Un número real o un escalar que está asociado con una matriz. Si yo tengo matriz de 2 dimensiones, 2 renglones por 2 columnas, hay un algoritmo, hay un procedimiento para saber cuál es el número escalar asociado a cada una de esas matrices de 2 por 2. Si tengo una de 3 por 3, nuevamente, también hay un procedimiento, un algoritmo que me dice cómo puedo encontrar el número real o el escalar que está asociado con esa matriz. Entonces, mientras la matriz está compuesta por más elementos, ¿sí? Por ejemplo, aquí abajo dice, hay matrices con dimensión de renglón n igual a 1, que a fin de cuentas viene a ser un vector renglón. Ya desde ahí, una matriz ya no es un número real, sino un arreglo o un conjunto de valores arreglados, bien determinados, en qué posición van. Y el escalar, pues nada más es un número real, o sea, un escalar asociado a una matriz. Cada uno de ellos tiene su objetivo. Los determinantes se utilizan sobre todo, por ejemplo, en el método de Cramer, para poder calcular las raíces de un sistema de ecuaciones lineales. Ese sistema de ecuaciones lineales, sobre todo si máximo es de 3 por 3, se le van calculando sus determinantes, se aplican ciertos procedimientos de cálculo y se llega a la solución. Pero esa es la primera gran diferencia entre una matriz y un determinante. Un determinante es un número real que puede estar asociado a una matriz cuadrada, además. No todas las matrices tienen asociados determinantes, solamente las matrices cuadradas. Por ejemplo, la de 2 por 2, la de 3 por 3. ¿Sí? En cambio, una matriz, como dice aquí, puede tener n renglones y m columnas. Esas no tienen determinante asociado. Tienen la dimensión, la matriz, n por m. N renglones, m columnas, como la que está aquí. Y ya no es una matriz cuadrada si n es diferente de m. Esas no tienen determinante asociado. Solo las matrices cuadradas. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, yo puedo tener una matriz con dimensión de renglón n igual a 1, en cuyo caso le digo que es un vector renglón. Tampoco tiene un determinante asociado. ¿Sí? ¿Quién determina el orden en que están cada elemento? Pues el subíndice. Esto ya es una matriz con una dimensión de columna m igual a 1. Ah, pues esta ya se le dice también vector columna y tampoco tiene determinantes asociados. ¿Sí? Aquí pueden decir, bueno, ¿y por qué no se menciona o se indica el subíndice del renglón? Convencionalmente, el de la columna. Convencionalmente se le quita el subíndice de la columna, porque nada más es una, y solamente permanece el subíndice del renglón, de cada renglón, así como aquí nada más permanece
el subíndice de cada columna. ¿Sí? A las matrices en las que n igual a m se les llama matrices cuadradas. Por ejemplo, una matriz de 4 por 4 es esta. Vean ustedes, es un arreglo. Tenemos renglones o filas, tenemos columnas. Cada elemento permanece en su lugar. ¿Para qué la utilizamos o para qué la apliquemos? Pues ya depende de lo que estemos trabajando matemáticamente. Por sí solas no tienen resultados ni cálculos. Son el uso de esas matrices, el cómo nosotros podemos, por ejemplo, utilizarlas para obtener solución de sistemas de ecuaciones lineales. ¿De acuerdo? Pero las matrices en sí no hacen operaciones. Quítense eso de la mente. Bueno, tienen algo que se llama diagonal y una de sus principales diagonales tiene precisamente ese nombre, diagonal principal de la matriz. Sería A11, A22, A33 y A44 los elementos de la diagonal principal de la matriz, pero tiene otras diagonales, ¿verdad? Esta otra y estas de arriba de la diagonal principal. Pero la diagonal principal, hay una definición algebraica al respecto, pero por lo mientras gráficamente pueden observar que es la que más elementos tiene porque parte desde el primer elemento en el renglón 1, columna 1, hasta el último elemento, dependiendo en qué renglón termine y en qué columna termine la matriz. Bien. ¿Pregunta hasta aquí? Bueno, las matrices cuadradas resultan particularmente importantes cuando se resuelven sistemas de ecuaciones lineales simultáneas. En tales sistemas, el número de ecuaciones que corresponde a los renglones o filas y el número de incógnitas que corresponde a las columnas debe ser igual para que sea posible tener una solución y esta sea única. Por lo tanto, cuando se trabaja con esos sistemas de ecuaciones, se trabajan matrices cuadradas de coeficientes. Dentro de las matrices cuadradas, pues hay algunas también especiales que deben de conocerse y que vienen, dice aquí, en el cuadro PT 3.1. Aquí están. Tipos especiales de matrices cuadradas. Primero, matriz simétrica. Algebraicamente se define como aquella matriz cuadrada donde se cumple que A y J es igual a AJI para todo I y J, o sea, para todo renglón y columna. Cada elemento del renglón y columna respectivo va a ser igual al elemento de la columna y renglón que correspondan a los subíndices. Por ejemplo, aquí, esta es una matriz simétrica de 3 por 3. Es una matriz cuadrada y de ahí que tenemos, independientemente de los valores que tiene la matriz, la diagonal principal, perdón, tenemos este elemento que está ubicado con subíndice 2,1, renglón 2, columna 1, es igual al elemento que está como 1,2, renglón 1, columna 2. Este elemento que está con la indicación o ubicación 3,1 es igual al de la ubicación 1,3. 2 es igual a 2, 1 es igual a 1, 7 es igual a 7.
¿sí? En general, si yo digo que mi matriz es simétrica, se cumplen esas igualdades. Insisto, sin tomar en cuenta la diagonal principal. Matriz diagonal. Es una matriz cuadrada donde todos los elementos fuera de la diagonal principal son cero. Puros ceros después del primer elemento del primer renglón. Cero antes y después del elemento del renglón 2, columna 2, o sea, de la diagonal principal. Entonces, únicamente, por así decir, tomarían valores, y también puede ser que alguno de ellos sea cero, los elementos de la diagonal principal, pero forzosamente abajo de la diagonal principal y arriba de la diagonal principal tenemos puros ceros. Bien. Matriz identidad. ¿Cuándo es matriz identidad una matriz? Bueno, primero que nada es una matriz diagonal. ¿Por qué? Porque nada más va a tener valores diferentes de cero en la diagonal principal. Todos los demás valores arriba y abajo de la diagonal principal van a ser ceros. ¿Qué otra característica? Que cada uno de los elementos sobre la diagonal principal, todos y cada uno de ellos, toman el valor igual a 1. Esa es matriz identidad. Matriz triangular superior es aquella donde todos los elementos abajo de la diagonal principal son 0. Como pueden observar, tengo la diagonal principal y elementos arriba. Arriba quiere decir que los subíndices cumplen con que el subíndice de la columna es mayor que el subíndice del renglón. Vean ustedes, 2 mayor que 1, 3 mayor que 1, 4 mayor que 1, 3 mayor que 2, 4 mayor que 2, etcétera, etcétera. Entonces, la diagonal principal y los elementos arriba de la diagonal principal pueden tomar otros valores, cualquiera, inclusive alguno por ahí de ellos 0. Pero estrictamente abajo de la diagonal principal, en donde el primer subíndice es menor que el segundo, por ejemplo, aquí estaría, el primer subíndice es mayor que el segundo, aquí estaría el A21, A31, A32, 3 es mayor que 2, 3 mayor que 1. Todos los elementos con esa condición, primer subíndice mayor que el segundo, valen 0. Esa es una matriz triangular superior. Por el contrario, será una matriz triangular inferior si todos los elementos por arriba de la diagonal principal son 0 y en la diagonal principal y abajo pueden tomar cualquier otro valor, que no implica que alguno de ellos pudiera ser 0, pero casualmente los que forzosamente deben de valer 0 son los que están aquí, que ahora, como ven, serían los que su primer subíndice sería menor estrictamente que su segundo subíndice. Ok. Matriz a bandas. Tiene todos los elementos iguales a 0, con la excepción de una banda centrada sobre la diagonal principal. ¿Sí? Todos los elementos son ceros, a excepción de una banda centrada sobre la diagonal principal. Es una matriz de 4 por 4. La diagonal principal y sus dos bandas a los lados pueden tomar cualquier valor, pero después de esos, forzosamente, abajo y arriba, son ceros. ¿Sí? Su ancho de banda
porque tiene 3 bandas, es 3. Y entonces se convierte en una matriz tridiagonal. Operaciones. La suma y la resta de matrices cumple con la conmutatividad. Son conmutativas, suma y resta. El orden de los factores, por así decir, aunque no están multiplicando, de los sumandos, mejor dicho, no altera el resultado. Ahora, por lo que respecta a suma y resta, también cumplen propiedad de asociatividad, cumplen con la asociatividad, que es, si yo tengo 3 matrices que están sumando o restando, puedo hacer operaciones primero con 2 de ellas y el resultado sumarlo o restarlo a la tercera. O bien tomar la primera matriz, hacer operaciones con las otras y el resultado de estas, sumarlo o restarlo con esta. Se cumple la asociatividad. Llegamos a la multiplicación. Hay varios tipos de multiplicación cuando se manejan matrices. Primero, multiplicación de una matriz por un escalar. ¿Cómo se define? Como la multiplicación de cada elemento de la matriz por el escalar, en este caso denominado G. Si yo tengo D como el resultado, va a ser igual al escalar G multiplicado por la matriz A. Entonces, no cambian las dimensiones de la matriz, lo que cambian son los valores de cada elemento, y cada elemento será el producto del escalar por el valor original del elemento en esa posición. ¿De acuerdo? Bien, ahora, producto de 2 matrices. Si tengo las matrices A y B, su producto C, tengo que calcularlos de acuerdo. Bueno, tengo que calcular los elementos de C de acuerdo a una fórmula y a un orden específico. Los elementos de la matriz C, producto de las 2 matrices A por B, estarán definidos de acuerdo a lo siguiente. Cada elemento C y J igual a la sumatoria desde K igual a 1 hasta N de A subíndice IK por B subíndice KJ. O sea, yo tengo que ir vigilando que cada elemento de A y cada elemento de B se vaya multiplicando de acuerdo a esta sumatoria de productos, y cada resultado en particular va a formar cada elemento de la matriz resultante C. ¿Sí? Por eso en un cierto momento debemos de vigilar que sean congruentes las columnas de la primera matriz con el número de renglones de la segunda matriz. Aquí tienes, por ejemplo, una multiplicación. Si X es esta matriz y Y es esta otra, antes que nada checamos sus dimensiones, ¿verdad? El número de columnas del primer factor debe de ser al número de renglones del segundo factor, ya que si no, no se podría hacer la operación. Una vez que tenemos las dimensiones congruentes, hay que aplicar esta fórmula para ir obteniendo el resultado. Por ejemplo, aquí, el primer elemento de Z vendría de multiplicar 3
espacio 1 por 5, espacio 7. O sea, 3 por 5, 15, más 1 por 7, ¿verdad? Entonces, de esa manera, obtengo el primer elemento de Z. Además, ¿quién me va a dar las dimensiones de Z que vaya a tener? Pues I, que es el número de filas de la primera matriz, y J, que es el número de columnas de la segunda matriz. Entonces aquí tendría yo, si este es el número de filas, renglones, 3, y aquí el número de columnas es 2, mi resultado va a tener 3 por 2. ¿De acuerdo? Bueno, entonces aquí viene ya cómo se multiplica. 3 por 5 más 1 por 7, 22 es el primer elemento de Z. El resultado de Z, que ya creo yo deben de saber obtenerlo, sería este. Y ojo, para el producto de matrices no hay conmutatividad que se cumple. ¿De acuerdo? Aquí viene la explicación, cómo se va a obtener las dimensiones del producto. N por L. Pero además hay que vigilar que M sea igual a este M. Número de columnas de la primera igual al número de renglones de la segunda. ¿Sí? La multiplicación matricial es asociativa y es distributiva. Sin embargo, como les comenté, no es conmutativa. A por B, diferente de B por A, e inclusive podría no existir B por A. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, finalmente, antes de terminar hoy, existe para cada matriz A cuadrada una matriz que se identifica como A a la menos 1 y que es la inversa de la matriz original A. Su definición viene de que deben de cumplir con esta condición. El producto de la matriz original por su inversa es igual al producto de la inversa por la original y nos debe de dar como producto o resultado la identidad, la matriz identidad. ¿De acuerdo? Bueno, en muchos problemas de ingeniería es muy importante manejar la inversa de una matriz. Hay procedimientos no sencillos para obtenerla. ¿Ok? Bueno, pues hasta ahí dejamos esto. Mañana ya veremos cómo se representan los sistemas de ecuaciones lineales en forma matricial. Pero por el momento ahí nos quedamos.